mamá. En Maracaibo tienen un programa que disfrutan a diario sus televidentes. Atención a sus comunidades, sus problemas en Maracaibo Irreverente. De regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente. Hoy, a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, por eso nos ven a todos de azul, tengo el bello personal de Therapy House con nosotros, tanto Wilmary Barrera como Aurimar Morán, y le dejaba una pregunta a Aurimar con respecto a cómo debe tratarse esta situación cuando hay niños que interrelacionan con niños con autismo dentro del colegio. ¿Deberíamos tener una preparación o formación especial para el docente? ¿Hay que llamar a papá y mamá con sus niños también para que tengan de alguna manera esas herramientas para saber tratar? ¿Cuál sería la recomendación? Sí, así es. Bueno, el primer canal es la psicoeducación, ¿ok? La psicoeducación para la población en general. Papás y docentes, en este caso. Los docentes, si se quiere, no deben estar totalmente capacitados en temas de autismo, en temas de neurodesarrollo, porque no es el personal quizás para abordar dicha área, ¿ok? Pero sí es importante que tengan conocimientos, que estén actualizándose en función de conocer herramientas para abordar a esos niños, a esos alumnos que tienen esta alteración, que tienen esta situación, porque es una realidad. En cualquier salón al menos hay uno con autismo, uno con TDAH, ¿ok? Entonces, de pronto, el especialista en este caso, sabemos que cuando se presenta una alteración como el autismo, ese niño es abordado por un psicólogo, por un neuropediatra. En este caso, el psicólogo puede trabajar la psicoeducación, ¿con quién? Con la población directa, que son los padres de ese pequeño y los educadores. Entonces, le informo con herramientas, con técnicas específicas a ese maestro que no sabe quizás cómo abordar la situación, pero que a través del especialista pertinente puedo ponerme en conocimiento. Y a los padres en función de cómo hacer, a ver, cuando mi niño va al parque y pasa esto de que le decía en el episodio anterior, de pronto la agresión, de pronto cómo hacer cuando mi hijo presenta un berrinche, un episodio de irritabilidad, porque es muy común también en estos pequeños. Entonces es importante a través de la psicoeducación darle herramientas, informarlos acerca de esto para saber cómo abordar las situaciones, ¿ok? En el caso de cuando ya se presenta a nivel de aula, con los niños como tal, es decir, tengo un niño neurotípico con una dificultad con el que tiene la situación, la alteración en el neurodesarrollo, y se presenta una situación ahí compleja, pues el docente abordar la situación y poder explicarles, mira, él piensa distinto, él hace las cosas distinto, vamos a entenderlo, parece que a Pablo lo desregula es mucho ruido, por ejemplo, como decía la colega, hay una alteración a nivel sensorial que también es importante entender. Que ese niño que es regular dentro del ambiente educativo conozca que a mi amiguito no le gustan los abrazos, por ejemplo, y es que si yo lo abrazo se va a molestar y va a agredir. Entonces, comprendo desde la información que me está dando mi docente, que también incluso puede darlo mamá y papá que asistan en algún momento. A ver, nosotros representamos también el Colegio Salto Ponguao y sé que en algún momento también pasó y tiende a pasar en el aula inclusiva. Posiblemente tengamos a un niño con autismo y va a la familia a dar información, como les decía ahorita, a darle información de cómo es mi niño, cómo interactúa, qué le gusta, qué no le gusta, porque posiblemente estemos en la clase de música y nos encontremos con que hay demasiado ruido y él se aturde, se tapa los oídos porque no tolera, porque hay hipersensibilidad auditiva. Entonces esto hace que mi hijo quizás se comporte distinto, pero cuando le doy la información a los maestros, incluso cuando le doy la información a sus amiguitos, comprenden que es por eso es que él se desregula. Entonces quizás evitamos esa situación. Entonces es bien importante entender, nosotros desde el Instituto Therapy House nos mantenemos en constantes capacitaciones, talleres al personal, incluso el personal interno y a empresas que tenemos aliadas, Salto Ponguao, Primaria y Secundaria Santa Ana de Jesús, con las que podemos interactuar y podemos capacitar en función de que esos docentes de esas empresas, de esos planteles educativos, puedan estar informados en cómo abordar, cómo darle respuesta a ese niño, a esa situación que se presenta. Entonces realmente lo ideal es que sea así, lo ideal es que cada docente tenga alguna alternativa de solución puntual. Sabemos que el especialista encargado es el psicólogo, es el neuropediatra, pero lo ideal es que cada docente esté informado. A ver, Wilmary,
disculpa que insistí tanto con Aurimar, pero es que me llamó muchísimo la atención el hecho de que se especializaran en el área de los niños que, a diferencia de los niños con autista, se relacionan en un espacio determinado, porque generalmente, y fíjate esto, a propósito de celebrarse el Día de la Concienciación del Autismo, creo que más que tratar a los niños con el espectro autista, es tratar también a la sociedad, a los papás, los amiguitos y representantes. Y ahí quiero tocar un tema. ¿Por qué se celebra este día? Bueno, mira, aquí voy a tomar el atrevimiento de corregir algo y es, no se celebra. Hoy no es un día para celebrar, Correcto. Es un día para conmemorar. Se conmemora el día de la concientización o de la concienciación sobre el autismo. ¿Por qué? Fíjate que ciertamente hoy, yo personalmente como especialista siento que hoy estamos más cerca de llegar a esa empatía de la población en general, porque años atrás, quizás cuando yo era una niña, o bueno, cuando era una adolescente, esto era como muy tabú. Y siempre se escuchaba, incluso algo que escucho ahorita que papás me dicen, mira chica, pero es que esto antes no se veía tanto. Yo antes no escuchaba que tiene autismo, que tiene TDAH, que tiene discapacidad intelectual, que tiene síndrome de Down. No era porque no existía, era porque estábamos menos informados. Había poca información y cuando se daba algún diagnóstico en la familia, ¿qué hacía la familia? Lo intentaba esconder por temas de tabú, por temas de Había sociedad. una negación. La negación todavía está, porque la negación es ante todo diagnóstico, no únicamente de autismo. Cuando a mí me dan un diagnóstico de mi hijo, de cualquier alteración, yo como papá, mi primera, eso es una etapa de duelo, y la primera etapa del duelo es la negación. Yo voy a decir que eso no está pasando. Pero tendían a esconder más. ¿Por qué? Por el miedo a cómo me señaló la sociedad, a cómo bebe el otro. Había quizás una red de apoyo mucho menor en el tema escolar, que el tema escolar sigue siendo un reto para todo lo que es alteraciones en el neurodesarrollo o neurodiversidad en sí. Que si se quieren neurodiversos, somos todos, ¿no? Si nos ponemos a ver, todos tenemos un poco de eso, ¿no? De neurodiversos. Pero bueno, ciertamente ahorita es donde hay más voz, en donde se alza la voz de esos padres, de esos cuidadores, de esos docentes que están mucho más sensibilizados con el tema. Y si bien es cierto, ahorita te decía, esto no es un día que se celebra, esta mañana le enviaba un mensaje a una paciente, a la mamá de un pacientico muy querido y le decía, hoy no es un día para celebrar, pero sí es un día para sentirnos muy orgullosos, aquellas personas que día a día aportamos un granito de arena para hacer que este mundo sea diferente. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos aportando y estamos apostando a algo que es básico, y es el respeto, el amor y la empatía. Y esto no es algo que está únicamente en el mundo de la neurodiversidad, es algo que nos debe acompañar como sociedad. Y fíjate, yo el año pasado estaba en la Caminata Azul, la que se hace por la alcaldía, que por cierto es hoy, a las 5 de la tarde. Es hoy a las 5 de la tarde en la vereda. Invite a todos para que participen en esa actividad. Hoy 5 de la tarde, vereda, la Caminata Azul. La Caminata Azul. Entonces, ciertamente, yo veía la cantidad de personas, entre ellos personas que tenían familiares con neurodiversidad, como otras personas que iban simplemente por apoyar, por informarse, porque son espacios para eso, para informarme, para saber, porque quizás yo no tengo en mi familia a alguien que tenga esa condición, pero tengo un vecino, el hijo de una amiga, trabajo en el ambiente educativo, y es importante estar orientados en esto. Mi lema es ser cada día más humanos y entender que todos somos diferentes. Tengamos autismo, no tengamos autismo, todos somos diferentes. Y esa diferencia se debe respetar y no exponer. Respetar. Ahora, Wilmary, Therapy House, hemos visto todos esos beneficios que brinda, incluso ofrece a empresas alrededor de donde funciona Therapy House. ¿De qué forma busca aportar un granito de arena en este día como es la concienciación por el autismo? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace 5 años, ciertamente, cada año haciendo algo más, porque si te digo, el primer año trabajamos con cosas quizás un poco más sencillas. Hoy por hoy, desde el año pasado hemos comenzado a hacer campañas, incluso no únicamente desde Therapy como institución, sino como le decía Aurimar hace un momento, desde las empresas aliadas, porque además de Therapy nosotros tenemos que es el programa de inclusión que escolariza o apoya en el proceso de escolarización de los niños con neurodiversidad. En Salto Apongoy y Santa Ana de Jesús hacemos caminatas, hacemos
psicoeducación con las familias. Que hicimos nosotros algo muy significativo el año pasado, fue que invitamos a los papás de estos niños con diagnóstico, papás que ciertamente ya están informados, que aceptan la condición del niño, el diagnóstico del niño, a hacer una actividad lúdica para que ellos, desde lo que conocen y entienden que tiene su niño, puedan explicarlo al resto de los niños. Dejando el tabú, dejando el ocultar y hablándolo a los niños con nombre, porque los niños son muy inteligentes, ellos saben quién en su salón es el que tiene algún tipo de neurodiversidad, aunque no te lo digan con ese nombre, por ellos lo identifican. Psicoeducación por parte de la familia, psicoeducación al personal. Algo que hacíamos muy significativo en Therapy fue una capacitación que se llamaba Bajo el Azul del Cielo, en donde la capacitación fue dada por personas con autismo adultos, dirigida por mi persona y otra especialista, en donde eran ellos quienes hablaban en primera persona, autismo en primera persona. ¿Qué es lo que siento? Como lo experimenté, fue un adulto actualmente que fue muy esperanzador, porque él en ese momento decía, yo fui autista no verbal hasta los 8 años, y ese día estaba dando una conferencia. Entonces fíjate, y estaban invitados papás de niños con autismo. Entonces, bueno, a partir de ese rol, porque nuestro norte siempre va a ser informar y formar, porque eso es lo que nos va a permitir poder transformar a la sociedad. Qué bonito, Paso a paso. de verdad que me uno a esta acción tan bella de Therapy, porque estoy convencido que no únicamente se fija en lo que es su objetivo, misión, visión como empresa, como aporte también en la parte de la salud que tiene que ver con la psicología, la psicopedagogía, todas estas áreas, sino que también en la parte social, porque estoy convencido que tanto en la parte de la formación como en la parte social siempre tienen ese granito de arena. Muy agradecido con ustedes, el día de hoy nos hayan acompañado, pero antes, el Beque Mondenga del día de hoy, que nos diga Micha, ¿qué significa el Beque Mondenga del día de hoy? No lo tenemos por acá, lo tenemos aquí, ya lo vamos a buscar. El Beque Mondenga azogue, significa andar eufórico o acelerado. Ejemplo, mijito, deja el azogue. Eso me lo envió mi sobrina Micha Sofía. A ustedes, como siempre les digo, no terminen su día sin hacer que el de otro sea especial. Chao.